¿Qué tal amigos de Podcast Cubo Rubric? Bienvenidos a otro episodio más y este es un episodio súper especial porque es nuestro último episodio de la primera temporada de Podcast Cubo Rubric y obviamente pues yo quería escoger a alguien especial para este 10º episodio. Me acompaña Parker, bueno, una persona que para mí es conocidísima porque trabajamos juntos, porque Qué bueno. realmente es un amigo, entonces, pero no lo tengo aquí solo por eso, sino porque es una persona que sabe Porque yo le un... pagué, eh, claramente, le pagué buen dinero para estar aquí. sí, es la única persona que me ha Autopromoción. pagado. Es raro porque nadie acepta dinero. Pero no, ella, de verdad que yo sí quería hacer, primero porque creo que una de las cosas que definitivamente nos une más allá del trabajo es el gusto por ciertas cosas y en verdad de la música, del entretenimiento y una Sí, de ellas es sí, el cine. correcto. Entonces, hoy vamos a hablar de cine. Parker es productor audiovisual, ha trabajado como director, también como productor, ha trabajado en medios audiovisuales durante prácticamente toda su vida y es un, además, ferviente cinéfilo que sabe mucho también de los grandes momentos del cine. Y vamos a hablar un poco de eso porque creo que no es un secreto que el cine está atravesando un momento, un paradigma nuevo, creo. No sé si ya entramos o estamos entrando, lo vamos a ir descifrando. Y para eso está aquí Ujú. Parker con nosotros. Bueno, primero que todo, bienvenido Parker y no sé si quieres agregar algo más porque dije así muy escuetamente un poquito de tu biografía laboral. No, muchas gracias, Pablo. Gracias por la invitación. Siempre es divertido como reunirse con amigos y compartir con amigos y comentar cosas que a uno le es afín. eh, y que la gente se involucre y tenga su opinión y estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, eso siempre es divertido. Y no, pues creo, básicamente eso es lo que he hecho eh, en los últimos casi 30 años de mi vida. Empecé muy chamaco, muy jovencito, jalando cables y cosas así allá en lo que era Canal 2. Empecé jalando cables hace 30 años, Sí. llevando el agua y apuntando números de teléfono y esas cosas. Y, y me ha tocado, como mucha gente de mi generación, le ha tocado el cambio de una producción muy cara, pero también donde había muchos profesionales, a una producción hoy en día que es un poco más accesible por los medios medios de producción, pero también, con mucho respeto, también hay mucha gente que no sabe nada y se mete a hacer cosas y tiene una respuesta que no debería, porque creo que es parte del problema del cine, ¿no? Y parte del problema del entretenimiento audiovisual en general. Ujú. Mucha gente improvisada. Sí. Entonces, nos ha tocado ver el cambio, digamos, de una época a otra en 20 años, 15 años. Bueno, eso es muy interesante porque ahí ya podríamos incluso ir hilando el tema de la preparación, digamos, de las Mm. herramientas que antes, para que vos puedas tocar un equipo, una cámara buena, o sea, tenés que tener background, no era cualquiera el que se iba ¿verdad? A sentar en una consola. No, y no tenías acceso. No había Exacto. cómo llegarle, o sea, no, cómo comprar, digamos. Yo recuerdo que una de las razones por las cuales yo estudié publicidad era porque yo quería hacer videos musicales. O sea, yo empecé a estudiar hace 31 años y era como, que tú Anis, ¿qué es lo más cerca que puedo hacer para dirigir videos musicales? O sea, Ujú. 1994, 95, 96, era la época que MTV Latino estaba súper pegado, MTV estaba súper pegado, las bandas latinas hacían videos, las bandas nacionales empezaban a hacer cosas, y los grandes directores de hoy hacían videos en esa época, ¿verdad? Lo hemos conversado muchas veces, como Ujú. Spike Jones, por ejemplo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil de llegar al lema a través de la publicidad? Y la universidad donde yo estudié, pues era una universidad que tenía un buen laboratorio de video, un buen laboratorio de audio, tenía cámaras, tenía edición, entonces era como, para tener en mis manos una cámara decente, para tener en mis manos una consola de edición no lineal, porque en esa época todavía se hacía con perillas, Ujú. Ujú. entonces uno buscaba el recurso, porque el recurso era impagable. O sea, estoy hablando de las computadoras para edición costaban 15 mil dólares, por ejemplo, que hoy en día serían como 45 mil dólares, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿verdad? Eran cosas que no podía uno acceder. Lo que tenía uno era la camarita de fotos y el que tenía la cámara de H para hacer videos caseros, que a veces se hacían cosas, pero Ujú. Ujú. el recurso era muy escaso y había que estar
ser parte de la argolla de pronto, había que estar muy bien conectado, pero sí era un proceso difícil para tener un equipo, era muy difícil. Sí. Y estamos hablando también de una época en la que había que hacer todavía, como dice uno, el derecho de piso, que se ha perdido también mucho en la industria. Vos lo Claro. decís, muchos directores que empezaron haciendo publicidad, anuncios, luego videoclips, y ahí van escalando hasta Ujú. que se les da una oportunidad de dirigir una película, ¿verdad? Eh, Muchos de Sí. ellos incluso, tal vez de pronto haciendo producciones que no eran las que querían, ¿verdad? Pero con tal de darse a conocer y de hacer ese piso o forjar esa casa, digamos, de Sí. credibilidad, tenían que hacerlo, ¿verdad? Pero bueno, Sí, claro, claro, claro. Yo sé que vos sos digamos, un man muy fan de Tolkien, por ejemplo. Y Tolkien es un mae, yo no he leído sus libros, pero evidentemente, es un mae que él tiene su lenguaje. ujú, O sea, es un hombre que escribe sus libros y él tiene su lenguaje, su manera de contar. ujú, Eh, Ejemplos que recuerdo, tal vez Stephen King es un escritor que tiene su manera de contar. claro, Michael Crichton, el man que escribió Jurassic Park, él tenía su manera de contar a nivel, digamos, de libros. ujú, El director de cine tiene su lenguaje, sí, pero para llegar a ese lenguaje vos tenés que pasar un proceso. ujú, O sea, hay directores y, digamos, esto no es Lunchbox, por lo tanto voy a hablar en serio, no en joda. Hay directores como Tarantino que su lenguaje es copiar el lenguaje de otros. ujú, totalmente. Y eso es muy válido y cada cual hace lo que quiere, pero eso es una realidad. El lenguaje de Tarantino es copio del lenguaje de otros y lo incorporo a mi guión. Ujú, Hay otros directores que inventaron su lenguaje. Orson Welles, por ejemplo, en su momento, Elia Kazan, Tarkovsky, obviamente Kubrick, Spielberg, o sea, pero para llegar a ese punto, vos tenés que literalmente empezar dirigiendo videos caseros de tu Navidad con tu familia. O sea, el proceso de construir un lenguaje narrativo y, digamos, audiovisual, es un proceso que toma tiempo Sí, para que sea tuyo, ¿verdad? Porque si vas a copiar, pues eso no es problema, pero entonces, Deima, tenés que el derecho de piso, ma, de jalar cables, de aprender cómo funciona esto, de aprender cómo funciona lo otro, de hacer tus propias cosas, de equivocarte. O sea, es un proceso que nunca termina porque siempre incorporas cosas nuevas de los momentos. Michael Martin Scorsese, por ejemplo, que empezó en los 60, 70, ujú, hoy en día todavía sigue aprendiendo y tiene un lenguaje muy marcado, pero Deima involucra ahora cine digital, involucra cosas en CGI que antes no podía. O sea, es un proceso y tenés que empezar literalmente jalando cables. O sea, no hay otra forma. sí, Porque si no, terminas, dime, copiando lo que hay. ujú. Que también es muy válido, pero, o sea, pero es difícil, es más difícil así. Sí, de hecho, bueno, vamos a hablar un poquito de algunos puntos importantes sobre los grandes momentos del cine que nos van a llevar entonces a contrastar con lo que está sucediendo actualmente, no Sí, sí, sí. solamente con las películas, sino hasta con los mismos directores y guionistas, digamos. Uh A -huh, ver, uh -huh. yo no soy muy experto en guionistas, la verdad, pero sí sé que hay grandes guionistas, algunos incluso dirigen, otros solo se dedican a escribir, eh, ¿verdad? Suelen no ser buenos directores. Ajá. Los guionistas suelen no ser buenos directores. Igual que los directores de fotografía suelen no ser buenos directores. Esa es una máxima en Hollywood. Ujú. Hay muy pocos directores de fotografía que son buenos directores y hay muy pocos guionistas que son buenos directores. O sea, pueden dirigir películas. Por Claro, ejemplo, claro. Lawrence Kasdan. Lawrence Kasdan es el guionista de El Imperio Contraataca, por ejemplo. Tiene sus películas, pero no es un buen director, no es un gran director. Christopher Nolan Mm, es un muy buen director, hace guiones, pero pero exacto. mm, sí, es como que Tar co-guionista. Tarantino es un gran guionista, Ujú, es un gran guionista sí, y es un director más o menos. sí, Entonces, es difícil sí, sí, sí. encontrar esa cosa. Que es un, Paul Thomas Anderson, por ejemplo, Magnolia, Boogie Nights, él es un muy buen guionista y es un muy buen director. ujú, Pero más, son
Son casos muy específicos, Que ahora que muy mencionas, específicos. sí, a Tarantino básicamente su fuerte son los diálogos, digamos, que es como la parte más original que tiene de su estética, Sí, porque sí, prácticamente sí, todo el sí. resto es un collage de grandes momentos del cine, Claro, de la historia del cine, eh, porque el mae trabajaba en un blockbuster, o sea, eso era lo es que él una forma. consumía. Sí, Ujú, ujú. Entonces, él era una fan del cine, que llegó a ser director, que escribió un muy buen guión, Reservoir Dogs, pero él dijo, yo la quiero dirigir, sí, sí, financióme, y tuvo Reservoir Dogs, suerte, True sí. Romance, Tarantino fue el guionista original de Natural Born Killers Ujú. de, mm, de Oliver Stone, por ejemplo. El producto final es muy diferente, pero él es el guionista, o sea, él empezó siendo guionista. Eh, Y un caso tal vez el más interesante sería el caso de Kubrick, que como siendo fotógrafo logró convertirse en un director magistral. sí, lo Así que pasa como, es que Kubrick tenía, él era un hombre, digamos, virtuoso y un hombre con un coeficiente intelectual muy elevado, era un hombre sumamente inteligente, o ujú, sea, genio, sí, sí, genio. sí, sí, no, no es fácil llegar a, No era, es claro, a es ese cosas entorno. muy específicas, ¿verdad? Que vos decís, mae, Sí. ¿verdad? Bueno, entonces vámonos, porque obviamente si nos vamos hasta el inicio del cine, pues hay que irnos muy atrás. Pero Qué bueno. realmente creo que el cine todavía nos arrastra un poco a mucha gente y bueno, para muestra un botón está el caso de Scorsese con Irishman. Es como en los 70, creo que nos posicionarnos en los 70 es un buen momento, Sí. porque creo que, si no me equivoco, pero para eso estás vos, es un momento donde los directores empiezan a tomar fuerza como figuras. ¿Verdad? Ujú, Ya no solo ujú. la película o qué historia se cuenta, ¿verdad? Sino que es la película de. Aparece un Francis Ford Sí, Coppola y otros genios ahí en esa época. sí, Martin Scorsese ya andaba por ahí sí, con sus primeros sí, trabajos. Entonces, es un momento icónico. Tenemos películas magistrales que todavía siguen siendo muy referenciadas, incluso para gente joven y estudiantes de cine, como Taxi claro. Driver, El Padrino. No sé si me querés ahí como acotar un poquito de esta época digamos si es un momento, sí, parteaguas en cuanto a la visión del director en las películas. Sí, a ver, uno de los cambios importantes que se da en los 60 que entra a los 70 es que el modelo del estudio, que era por destajo, o sea que en los 40, 50, todavía los 60, el estudio le pagaba al director y el director hacía lo que el estudio le decía. O sea, salado. Es lo que cae. O sea, hoy el actor va a grabar esta película y mañana graba otra y así. Eso cambia un poco por algunas leyes y cosas que cambiaron para proteger a los actores de trabajos, digamos, forzados Claro. o trabajos que eran, eh, digamos, voy a decir, no éticos. Ujú. Eh, entonces, los 70 desarrolla voces muy nuevas, muy frescas, voces que empezaron a desafiar la forma tradicional del modelo del estudio. Francis Ford Coppola se funda, él se llamaba Soul Trope, American Soul Trope, fue su productora. Eh, Él financió las primeras cosas de George Lucas, Ujú. THX 1138, que fue un cortometraje universitario, luego él lo hizo una película, que los que no han visto, digamos, los que no lo han visto, es un cine distópico de 1971, brutal. Pero entonces ya tenías a Francis Ford Coppola, tenías a George Lucas por ahí, tenías a Paul Schrader como un muy buen guionista, tenías a Martin Scorsese, tenías a Steven Spielberg haciendo algunas cosas. En Europa tenías a Truffaut, o sea, había un movimiento de cine de autor que era como, estas son mis reglas, lo que hablamos del lenguaje, y Ujú. yo lo hago así. Entonces, El Padrino fue un bombazo, porque El Padrino demostró que un director de autor que tenía control sobre el guión, no lo hizo él, lo hizo Mario Puzo, pero él tuvo control sobre el guión, peleó por el casting y la película gana Oscar y se hizo un boom. Sí. Entonces eso fue como, mae, este es el camino. Ujú. Entonces los estudios dijeron, ok, dimaémosle, a ver qué pasa. Entonces eso dio la evolución, abrió puertas para que directores, Wim Wenders, por ejemplo, eh, estoy hablando de europeos también, se metieran en el baile, se metieran en el baile. Entonces,
Empiezan las películas de autor a ser taquilleras, a ganar Óscares. Viene Steven Spielberg con Tiburón 75, que la revienta, es el primer blockbuster de la historia, y los estudios dicen, mae, lo que pidan, Claro. lo que pidan, lo que quieran, mae, esto es. Entonces se crean estas nuevas voces, ¿verdad? Estos actores que se pegan a este movimiento. Recuerdo All the President's Men, por ejemplo, el 76, Alan Pakula, que es para mí una de las mejores películas de la historia. Y es ese punto, ¿verdad? Es el escándalo de Watergate que había pasado un año antes. Entonces, mae, lo que quieran. ¿Qué quieren hacer? Esto, mae, tome. Entonces, esa década dio el cine de autor muy marcado. Y la década termina con la película Heaven's Gate de Michael Cimino, que Michael Cimino había ganado un año antes el Oscar con A Deer Hunter, porque Cimino se vuelve loco. O sea, el mae le dan tanto poder, un poco de Apocalipsis ahora, ¿verdad? Les dan tanto poder que se vuelven locos. Y al final la película es un fracaso. Entonces, ahí fue donde los estudios dijeron, ok, maes, se acabó. Y dio un cambio en el cine. Pero esa década de los 70 generó, mae, una frescura, un cambio de actores en Hollywood, ¿verdad? Entraba gente como Gene Hackman, Al Pacino, Robert De Niro, Harvey Keitel, estaba la hija de Talia Shire, la hermana de Coppola, Dustin Hoffman, Meryl Streep, John Cazale, que son actores de teatro que empiezan a subir, a llegar a Hollywood porque era una nueva corriente, ¿verdad? Eran gente fresca, gente nueva, diferente. Que muchos de ellos vienen del Actor Studios, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Ahí- Gente, ahí- gente que ya venía de otro lado, ¿verdad? Que no Sí, sí, era sí. la escuela teatral de Hollywood de los 40, 50 y 60. Digamos, en el caso de Europa, pues también hubo esos actores que empezaron a aparecer o que entraron. eh, entonces fue una década, digamos, de mucha experimentación, muy rica Sí. en ideas, en cosas, en planteamientos. ¿Y no te parece también que culturalmente hablando fue, porque eso es importante para luego cuando hablemos de la actualidad, culturalmente hablando también, a lo que yo percibo, y vos me dirás, siento que también empezamos a ver este cine donde era todo un poco más sucio, no sé si es la palabra, bueno, ahí está Dirty Harry, por ejemplo, donde todo se vuelve más sucio, el lenguaje es mucho más tosco, los Más personajes real, sí, se ven sudorosos, polvosos, ya no es como claro, toda esta claro. majestuosidad que era casi llevar el teatro al cine, ¿verdad? Y los personajes, ¿verdad? Sí, Grandilocuentes, sino que son más, sí. están abajo, están en los suburbios, están en cualquier parte. Entonces culturalmente también siento que eso ayudó mucho a como acercar a la gente a decir, dice esto es la vida, esa es la vida real, muchas veces, de Sí. alguna forma, pues obviamente potenciada ciertas cosas, Ujú. pero sí se vuelve un cine más, como más mundano, tal vez, no sé si qué palabra elegir, pero... Completamente, completamente. Era un cine más aterrizado a una realidad de las urbes, Ujú, de estas grandes urbes que estaban pasando Primero había un tema digamos, del desarrollo la cola de la segunda de la guerra de de Vietnam, Vietnam, claro. gente que estaba regresando, veteranos que regresaban, ¿verdad? Que eso generó todo un tema en la sociedad americana. Eh, lo que estaba pasando en las grandes urbes, como Nueva York, como San Francisco, como Los Ángeles, como Londres, por ejemplo, Mm, que empezaron a sobrepoblarse por movimientos urbanos. Eh, Eso generó una riqueza, digamos, de retratemos el mundo real. Hubo un salto cualitativo en el tema de los efectos especiales. mm, Entonces hubo un salto cualitativo en las películas de desastres, por ejemplo, Terremoto, Tiburón, El Poseidón. Las películas distópicas dieron un salto importante. Logan's Run, por ejemplo, Soylent Green, la de Charlton Heston, Gemini Man, o sea, The Demon Seed, o sea, hay un montón de películas que empezaron a verse beneficiadas. Star Wars, obviamente, o claro. sea, Bueno, lógico. hasta, Alien, sí, hasta eso. Ojo con la ciencia ficción de esa época, porque no era una ciencia ficción Star como Wars, de cosas bonitas, sino Star Wars es básicamente, es una historia, feo. sí, de verdad, de un niño, bueno, este joven elegido huérfano en medio de una tiranía, Ujú, una ujú. rebelión
todo muy, correcto. también hasta como este tema político que ya no se ve como Estados Unidos como esa gran nación perfecta, ¿verdad? Gracias a lo mismo que No, vos hablas no. de Vietnam. Ujú, ujú. Por ejemplo, creo que una trama como la del Padrino anteriormente no hubiera sido tan bien recibida, pero aparece en un No. momento en el que, claro, la mafia está inmersa en los gobiernos locales, hasta los senados, magistrados, fiscales, etcétera, Ujú, todo está corrupto y la ujú. gente es como, "Ma, sí, es cierto, o sea, el sistema está viciado, o sea, creo que hay una sensación general en el Sí. americano, y digo, lo hablamos en Estados Unidos porque claramente ahí es donde la industria Ujú. de Hollywood tiene su mayor fuerte, en Europa pasaban otras cosas también, Puede ser un cine más reflexivo también porque estaban recuperándose, reconstruyendo eh, el impacto que tuvo el atentado de Múnich del 72, claro, el tema de la crisis de petróleo. O sea, era un momento, digamos, eh, que el cine reflejó mucho de lo que estaba pasando, pero también igual en Europa había voces frescas. O sea, ujú, como te digo, o sea, que Wim Wenders, por ejemplo, tenía sus cosas, eh, Herzog tenía sus cosas también que estaba trabajando. David Lean en su momento también estaba metido, digamos, con ese cine, eh, que también no eran no solo directores jóvenes, también había directores viejos que les gustó lo que estaba pasando y, claro. ¿verdad? Y dijeron, ok, aquí podemos meternos por aquí. Sí, porque Kubrick era Eh, un tipo ya grande en esa época, tampoco era bueno, vos puedes ver la evolución de Kubrick en lo que estoy hablando, porque él propone el espacio. Cuando Ujú, él hace Odisea en el espacio en el 1968, él postea, él presenta un espacio un año antes del alunizaje, presenta un espacio limpio, pristino, completamente estéril, que es la antítesis de lo que Star Wars presenta, la antítesis de lo que Alien presenta, que era un espacio sucio, roñoso, de gente trabajando, grasoso, exacto, exacto. hediondo, feo, porque la década lo exigía. Y Kubrick hace películas, digamos, él parte después de hacer Doctor Strange y después de hacer 2001, entra con La Naranja Mecánica, que es una película de un Londres sucio, de un Londres con delincuencia, de un Londres peligroso, Ujú, de un Londres tomado por las pandillas, en los 70s. exacto. O sea, él mismo se sumerge dentro de una temática real de una urbe que estaba estallando en los 70s, Exacto. que es ¿verdad? Esos movimientos que generan estas urbes tan enormes, que hasta el día de hoy sigue pasando. Y que es interesante, y ahí se refleja lo que vos decís, porque pese a que Kubrick, por ejemplo, hace ese cambio, el lenguaje que usa sigue siendo Kubrick. O sea, no deja de ser Kubrick. Entonces, Y no entonces cambió nunca, claro. la capacidad del director de entender el momento, pero sin perder Ajá, su estética y su clarísimo. técnica. Luego, bueno, El Uh -huh. Resplandor también, que es algo así como ya terror y uno que hace Kubrick aquí, igual le sigue siendo un tema, no sé, de la familia disfuncional, ¿verdad? Un montón de cosas que están pasando en la sociedad americana que ya no es ese ideal Claro. tan que uno veía en las publicidades, ¿verdad? De la Uh -huh. esposa ahí en la casa y los hijos No, 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 jugando y el no, no. papá que llega, ¿verdad? Entonces sí cambian muchas cosas. Luego para avanzar un poquito, sé que hay mucho que hablar de esta No, década, no, no, dale, pero por favor, vos dictad la pauta. vámonos a los 80. Uh -huh. Yo en los 80 sí me pierdo un poco porque creo que se vuelve, a lo que yo entiendo, volvemos ahora un poco como la óptica, no sé si es de nuevo el avance en los efectos especiales o todo, pero como que la ciencia ficción y lo ficcional cobra ahora más bien mucho valor en muchas producciones. Y vamos a empezar a entrar en una época también donde vamos a ver un montón de películas ya blockbuster. Como que ya, como decías, viene Tiburón y dijeron, "Ma, aquí, vámonos." Esta es, esta es. O sea, los 80 tienen una particularidad, que hay dos elementos o tres elementos que son importantes. Primero es que el fenómeno de Star Wars en el 77 se replica con el Imperio Contraataque en el 80. Entonces, el estudio entiende, ok, man, o sea, esto no es un accidente. Eh, y aparece el cine del superhéroe, perdón, el cine del héroe. No, el héroe clásico, voy a poner tres ejemplos, Ujú, o varios. Conan, Rambo, Rocky, que viene del 76, pero Rocky, las primeras dos películas son películas más artísticas, ujú, ujú. sobre todo la primera. Totalmente. John Avildsen es un director de la vieja escuela y hace una película muy artística. Sí, La segunda es capitalicemos de la primera, pero ya la tercera es como, mae, ok. sí.
Y de hecho, Ya Rocky no es un boxeador, Rocky es un héroe, exacto. gringo clásico. Y perdón que te interrumpa ahí, porque se ve, y es que lo dice en el clavo, sí, como por ejemplo en las primeras películas están esos diálogos, esos momentos de reflexión del personaje en su oscuridad, en Claro. qué camino tomar, y luego ya, y el tiempo en el ring no es tan grande, y luego ya es como, bueno, ya es Rocky, vámonos al ring, vámonos a lo que El viene. héroe. Sí. Entonces tenés a Conan, tenés a Rocky, tenés a Rambo. La primera Rambo es una película muy interesante con respecto a los veteranos de la guerra, la comparación de los veteranos de la guerra de Corea. El policía protagonizado por Brian Dennehy es un veterano de Corea que no recibe ninguna atención porque la guerra de Corea en Estados Unidos llegó y se fue. Rambo es un veterano de la guerra de Vietnam que muchos lo quieren, muchos lo odian, pero ya Rambo 2 no es una película, no es una película artística, no es una reflexión sobre el tema. Ya Rambo 2 es un man matando gente. Ujú. Entonces tenés Indiana Jones, Rocky, Rambo, Conan, Terminator, porque aunque todo el mundo diga que Terminator es el villano, Terminator es un héroe. Entonces tiene el arquetipo del héroe, Terminator. Entonces empiezan a pasar un montón de cosas que genera que primero necesitamos un blockbusters. Ahora las películas tienen que ser blockbusters. La gente quiere divertirse. Hay una bonanza económica en los 80 muy grande por temas políticos, el tema de los Reaganomics, por ejemplo. Recordemos que Ronald Reagan es elegido presidente de 81 y luego se reelige. O sea, son 3 periodos republicanos, 2 de Ronald Reagan y 1 de George Bush padre. Hay una bonanza económica en los 80s. El fenómeno de los yuppies entra a funcionar, hay nuevas drogas, hay mucho dinero, hay un enorme consumismo, la gente se siente bien, aparece el VHS, la gente puede ir a rentar películas. Entonces el cine es entretenimiento brutal. Puro, crudo. Brutal, crudo. Está el tema de la Guerra Fría, Estados Unidos tiene miedo de las bombas rusas, es la década donde más cerca estuvimos de un ataque nuclear, aunque no lo crean, 1983 de hecho. Entonces, vamos a entretenernos y a gastar, a consumir. Entonces, ves Los Duros de Matar, ya más adelante, Arma Mortal, un poquito más adelante, el cine de entretenimiento y blockbuster, de varas como Cazafantasmas, como Volver al Futuro, que eran joyas, cosas como Indiana Jones, Batman, inclusive las 2 últimas de Superman, 8.3 y 8.7. Entonces, hay un cine de héroes, del héroe gringo clásico, fuerte, macho, que todo lo resuelve con balazos, y eso permea mucho en la cultura de los 80. Está muy permeado en la cultura de los 80. La industria de los juguetes, por ejemplo, que era, ¿verdad? Con las series que estaban pasando, G.I. Joe, los Transformers, los Kerber, los Cabbage Patch Kids, He-Man, los Halcones Galácticos, Barbie, Gem, o sea, era My Little Pony, Strawberry Shortcake, o sea, era como, por la bonanza económica, compre, tenemos dinero, tenemos 2 carros en la casa, las casas son más grandes, tenemos hornos de microondas nuevos, tenemos, o sea, es una época de una enorme bonanza en Estados Unidos, y se refleja, o sea, lo ves. Y ojo, hay un toque con el tema, porque me resulta muy interesante eso que mencionaste de que la crisis más cercana fuera en el 8.3, que todos pensamos que siempre es el 6.9, ¿verdad? La crisis de los misiles. Claro. Pero, me dejaste pensando, porque de alguna forma, bueno, pese a ello, siento que los 80 es una época muy loca donde más bien se parodia mucho el fenómeno de la Guerra Fría. No sé si ya o si dentro del mismo sentir americano y a través de la industria del cine había que minimizar eso. Entonces todo era este juego con los rusos de verdad, no sé, como parodiar un poco ese fenómeno y como USA y el capitalismo va a derrotar al comunismo. ¿Verdad? Hay mucho de eso también, siento. Completamente, era una propaganda, era una herramienta de propaganda. Exacto. Y ahí, ¿cuáles directores? Perdón. Que llegó a un punto de hacerle daño, o sea, hacerle daño a la Unión Soviética. La Unión Soviética creía que lo que se veía en las películas con respecto a los gringos era cierto, que el armamento que tenían, que la forma que tenían para contrarrestar a los rusos era cierto. Y lo más, invirtieron millones en cosas que no eran ciertas. Qué loco. Entonces la propaganda funcionó. Y a nivel de directores, ¿cuáles dirías que fueron esos directores que le sacaron mucho jugo? Bueno, obviamente James Cameron,
aprovechó muchísimo la situación. James Cameron fue el guionista de Rambo 3, por ejemplo. En su momento Terminator, Aliens, o sea, Aliens es una película que si le quitas los aliens, es una historia de guerra de Vietnam. O sea, véanla y en lugar de aliens, son gente de Vietcong. Es una película de Vietnam. Cameron le sacó mucho jugo. Robert Zemeckis le sacó mucho jugo. Robert Zemeckis dirigió Who Framed Roger Rabbit, la trilogía de Back to the Future. Spielberg le sacó muchísimo dinero. Chris Columbus le sacó mucho dinero. Chris Columbus fue el guionista de los... ay, Dios mío. Rayita y Gizmo, de los Gremlins, que después dirigió Home Alone. Digamos que eran directores ya muy, muy fuertes, muy cotizados. George Lucas le sacó plata. Y una camada de otros directores pequeños. Ridley Scott le sacó mucho dinero. Recordemos que Ridley Scott dirigió Alien, y después dirigió Blade Runner, y después dirigió Legend, y después dirigió White Squall. O sea, el MAE dirigió, en los 80 dirigió algunas películas, Black Rain, 89, una cosa extraordinaria. Y ellos empezaron a generar, a ver el billete, a ver el billete, a ver el billete. Y qué interesante esta estética también, siento que algo que le funcionó mucho a los 80, que incluso yo todavía en los 70 sí existe, pero creo que se moldea mejor en los 80 sobre la juventud, los jóvenes, los arcades, los videojuegos, la música alegre, los sintetizadores, o sea, como que la sociedad de consumo ya le da un papel muy importante a los adolescentes, por ejemplo. Sí. ¿Verdad? Entonces también eso colabora mucho este tipo de cine. Claro. Sí, claro. Los pósters, por supuesto. los carajillos con los cuartos llenos de pósters de los blockbusters. Y, Claro. bueno, las salas de patines, toda esa estética, ¿verdad? Que también le da como bombardearle a los comunistas, vean lo que ustedes no tienen. O sea, ustedes comen Claro. papas y remolachas y ya, y no tienen nada que hacer. ¿Verdad? Por supuesto. Eso. Y de hecho me dejaste pensando, porque yo digo, imagínate que Back to the Future hubiera sido una idea de los 70, hubiera sido una historia súper distinta. O sea, yo me imagino como súper, los más buscando cómo viajar al pasado para matar al bebé Hitler o claro, a los 40 y claro. ¿Verdad? Hubiera sido o sea, la misma premisa hubiera sido usada de una forma súper tétrica. Diferente. Digamos. Y al final el protagonista se da cuenta que él fue el que causó que exista la Segunda Guerra Mundial. Una hora así súper sad. Hubiera sido una cosa súper dramática. Martin McFly al final probablemente se hubiera quedado con la mamá. O sea, cine mucho más experimental, ¿verdad? En los 80 era mucho más. Vamos a sacarle plata a la gente. Exacto. Y vamos a disfrutar. Y creo que lo lograron. O sea, lo lograron. O sea, inclusive directores como Tim Burton, que en los 80, bueno, hizo Pee-wee's Playhouse y después hizo Beetlejuice, después hizo Batman. O sea, que esas tres películas, a pesar de Tim Burton ser tan oscuro y tan raro, la pegó. O sea, esas tres pelis fueron éxitos. Entonces, era una década de colores. Exacto. Neón, rojos, naranjas, amarillos, verdes. Era una década fresca, muy fresca. Pero qué loco que incluso el mismo Tim Burton lograba, porque de nuevo, eso es interesante porque que él lograba captar de pronto a esta gente de adolescentes incomprendidos, claro. lo oscuro, lo gótico de pronto, ¿verdad? Entonces también los lograba capturar, o sea, esta gente joven empieza a tener un valor muy grande en el mercado. Y la influencia de la música, Pablo, porque, o sea, hay directores como Joel Schumacher, por ejemplo, que fue el que dirigió The Lost Boys, por ejemplo, que después dirige Flatliners, que dirige Batman y Robin y la porquería, pero vos ves, por ejemplo, películas de Tim Burton, películas como Lucas, por ejemplo, del 85, Lost Boys, el mismo Beetlejuice, que están muy influenciados por bandas como Bauhaus, bandas como The Cure, un poco el New Wave ochentoso, más oscuro, varas como Depeche Mode, por ejemplo. En esa época no olvidemos esos dos discos de Depeche Mode, o los tres discos, digamos, el Some Great Reward del 84, el Black Celebration del 86, y Music for the Masses del 87, que era una vara más oscura, o sea, una vara más oscura, más gótico, y eso influyó muchísimo en el look de la película. O sea, en el look goticón, oscurón, romanticón, New Romantics. Exacto, es que tiene este componente como romántico también. Claro.
que generalmente en la literatura, bueno, era un poco más nostálgico, melancólico, pero aquí se logra como también romantizar Sí, un toque, entonces ahí sí, ya se correcto. matiza y esa Claro. cosa incomprendida, pero como voy a encontrar mi alma torturada gemela, una cosa Que hay así. esfuerzos, hay esfuerzos. Hay una película que se llama In Company of Wolves. Creo que eso es del 8-4, 8-5, del director Neil Jordan, el que dirigió Crime Game, que es la historia es una historia de lobos, es una historia de Caperucita. Ujú. Pero es eso que estás diciendo a nivel de la literatura. Una obra súper, pero más, súper gótica, espantosa, horrible, más, una cosa eh, eh, casi New Romantic, eh, pero es súper interesante cómo empieza a aparecer en el cine estas cosas raras, Sí, 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 que sí. tal vez ahora son mucho más comunes, pero estas cosas yo la recomiendo, yo recomiendo esa peli, la dirección de arte es extraordinaria, es una cosa extraordinaria. Pero van esos primeros esfuerzos, o digamos más comerciales, porque Ujú, son ujú. más comerciales, ¿verdad? Claro, Pero los 80 tenía eso. interesante. Y sí, sí, definitivamente creo que a Ah, bueno, veces... Ah, quería leer eso porque The Company of Wolves, la película, son fairy tales feministas góticos, que se llama The Bloody Chamber. ok. Entonces es un poco lo que estás diciendo, Ujú, es sacar cositas de la literatura y ahora sí tenemos la forma técnica de desarrollarlas, digamos, de una manera mucho más visual, ¿verdad? claro. Ya hay cómo, ya hay cómo hacer estas cosas, ¿verdad? La transformación del mae en el lobo y todo, ya hay forma de hacerlo, ¿verdad? Y el Ah, cine de horror, ¿verdad? ujú, El cine de horror empieza a tomar también, esos tintes, sí. digamos, mucha fuerza. Cosas como The Thing, por ejemplo, The Howling, An American Werewolf in London, que yo sé que es del 79, pero es una película muy ochentosa. El cine de horror empieza a meterse, John Carpenter empieza a meterse, Wes Craven empieza a meterse, Tom Savini, las películas de Freddy, de Jason, Chucky, el cine de horror empieza a volverse un blockbuster también interesante. Claro. Y ahí, bueno, vamos rozando un poquito, 8-9 Batman. Ujú. Ya vamos teniendo esas pequeñas muescas de lo que va a ser Sí, lo que sí. nadie se imaginaba. No. Em, Algo de los 80 que quería cerrar un poco también es que, bueno, cuando todo es demasiado shining y neón y así, todo, Ujú. hay momentos donde el discurso se va a agotar. ¿Y qué pasó? Si no me equivoco, 90-91 cae la Unión Soviética. 8-9 Alemania, muro 8-9 de el Berlín, muro de Berlín octubre del primero, ajá. 89, y luego la Unión Así. Soviética 91. Y Sí, además, digamos, los otros países comunistas, sí, Rumania, claro. Hungría, Yugoslavia, Checoslovaquia, etcétera. Ya se nos acabó ese foco, eso que te decía un poco también culturalmente, somos el capitalismo y todo eso. Entonces, bueno, ya cae esto, entramos en cuenta en que el mundo es más complejo. Estos niños de los 80 ya se van haciendo adolescentes y empiezan Adultos. a ver cosas de la decadencia. Ahora sí, ahora que el enemigo ya cayó, volvemos a ver hacia nosotros y otra vez la Es un poco. introspección. Y viene toda esta época, bueno, que todavía al inicio de los 90 todavía venía arrastrando un poco, pero Ujú. like, este es tu terreno, ya porque además lo viviste. ¿Cómo lo ves a nivel también Sí. de culturalmente? ¿Qué pasó? ¿Qué fue cómo todo se volvió gris otra vez? Para mí hay dos fenómenos. El primero es el impacto de la música, porque la construcción de la música a través de MTV, digamos que fue el que empezó en el 81, agosto del 81, durante la primera década, digamos, los primeros 4 o 5 años era muy experimental eh, y era muy limitado. O sea, el cable era una cosa limitada en Estados Unidos y en Europa. Para finales de los 80 el cable ya empieza a tener una penetración importantísima, importantísima. Y en la nueva ola de MTV aparece el grunge y aparece la música industrial y aparece la música alternativa. Entonces, ahora sí visualmente yo puedo machear la música alternativa como tal, entendiendo la música alternativa, el techno, el industrial, el grunge, el alternative college radio como habían, por ejemplo, y no
no se parece en nada a los 80. No suena a los 80. Pero ahora yo lo puedo ver. Ahora yo puedo ver a qué suena esto. Porque además el cable tiene una extensión y un impacto mucho más grande, ahora sí, incluyendo Latinoamérica, incluyendo la India, incluyendo partes de África. Ya no es solamente Estados Unidos, Canadá y Europa. No, ahora tenés a Japón. Ahora tenés toda Latinoamérica. O sea, el mundo empieza a tener visión de cosas nuevas que vienen entrando en esta vara. Entonces, el grunge tiene mucho que ver en la estética de las películas de los 90. El Britpop tiene muchísimo que ver en la estética de las películas de los 90. Los cómics nuevos de gente como Todd McFarlane, por ejemplo, como Frank Miller, que yo sé que vienen desde los 80 publicando cosas, pero en los 90 tiene el pico. Claro, no por nada aparece Venom en los 90, no por nada aparece Deadpool en los 90, no Los por nada antihéroes. aparece... Y entramos con el cine del antihéroe, exactamente. Entonces, es una amalgama de cosas donde los que éramos niños y jóvenes, los que éramos chiquitos en los 80, necesitamos nuestra propia identidad. Y lo que está pasando en MTV, lo que está pasando en el cine, lo que está pasando en la música, ya nos forma una identidad. El cambio, te pongo un ejemplo, estamos muy acostumbrados a las fábulas occidentales. He-Man, los Halcones Galácticos, los Thundercats, G.I. Joe, que son series animadas. De pronto empiezan los Simpsons. Y detrás de los Simpsons viene el cambio que hace Warner Brothers de la mano de Spielberg. Entonces entran los Tiny Toons, entran los Animaniacs, entra Fenomenoide, que es otra cosa, que es otra temática, es otra narrativa. MTV empieza a meter varas como Liquid Television, donde viene Ian Flux, que los que se acuerdan, donde viene BBC Butthead, donde viene Ren y Stimpy. Cartoon Network empieza con toda la locura de los 90s, con las chicas superpoderosas, Ed. O sea, hay un cambio brutal de lo que en Estados se conocía como el Saturday Morning Cartoon, que era lo que veían los carajillos en las mañanas de los sábados. Que eran, y de pronto, en los 90s se acaba eso. O sea, se acaba. Entonces, eso entra el fenómeno del antihéroe. Y aparecen los antihéroes. Spawn. Aparece Spawn, aparece El Cuervo, aparece Tyler Durden a finales de los 90, aparece Neo, aparece el Harry Hardon, el primero en Pump Up the Value, en la película del 90, aparecen los antihéroes de Hackers en el 95, Johnny Mnemonic en el 94, aparece, o sea, hay una explosión de antihéroes en los 90. Bueno, Batman, empiezan a profundizar en figuras como Batman, que ya Batman empieza a verse ese trauma que él carga de haber sido huérfano, de esos completamente, de dónde viene, completamente. De que él y el Joker son son caras contrarias de la misma moneda, que uno depende del otro, este juego de la locura, ¿verdad? Empieza a ver como toda esa profundidad. La serie animada Batman del 92, Batman del 95, Blade entra en escena, y las películas de los héroes de acción de los 80, Schwarzenegger, por ejemplo, Stallone, Bruce Willis, Mel Gibson, cambian. Entonces tenés películas como Last Action Hero, por ejemplo, de Schwarzenegger. Tenés películas como Demolition Man con Stallone. Tenés películas como El Quinto Elemento de Bruce Willis. Que son el mismo Braveheart. Braveheart es una película histórica. Pero William Wallace es un antihéroe. Y es una película de Mel Gibson. O sea, los que antes eran los héroes de acción de los 80, en los 90 tienen que adaptarse y adaptan su cine a un cine más lo que estaba pasando, ¿no? O sea, más oscuro, más estridente, más gris, la línea del bien y el mal, con un humor completamente seco, todo el cine británico que entró en esa época, inclusive las comedias como Notting Hill o como Four Weddings and a Funeral, por ejemplo, por ponerte ejemplos,
No hablemos de Trainspotting, no hablemos de A Life Less Ordinary, lo que hacía Danny Boyle, por ejemplo, que estaba empezando. Ese cine es un cine súper agrio, súper ácido, británico, y eso permea mucho la cultura de lo que estaba pasando en los 90. Y también, tristemente hay que mencionarlo, incluso pasamos también de una época, de los 80, de mucha euforia, ¿verdad? Mucha cocaína a eso iba, a sí. mucha heroína. Eso, básicamente ahí me lo quitaste. Eso mismo. O éxtasis, que era la droga de moda Sí, en Reino Unido. sí. Entonces pasamos hasta en eso, cómo repercute, cómo los mismos adolescentes se entra en una época de un desencanto, ¿verdad? Sobre la sociedad. Absolutamente, Mucho del movimiento absolutamente. grunge, como lo hemos hablado, nace de este montón de hijos de padres con post-traumas de la guerra de Vietnam, que, ¿verdad? Que debe ser durísimo, familias súper disfuncionales, donde muchos de estos adolescentes vivían más en la calle que en sus casas, digamos. Correcto. Era bastante fuerte y, digamos, empieza a ver como esta idea, esta corriente del sistema me falló, digamos, de hecho que hay un disco de Megadeth que Claro, literalmente se llama así, que es de los 90, The System Has Failed. claro. Entonces, claramente hay una repercusión ahí. Ahora, creo que hay directores que se adaptaron muy bien. Bueno, a ver, si no estoy mal, decime vos. La lista de Schindler es de, 9-3, ¿verdad? Spielberg. Sí. Pasamos de un director que está haciendo películas como Yo, por ejemplo, o películas como, bueno, sí, por ahí está Jurassic Park, pero también te saca una, Indiana Jones. O sí, sea, claro, pero claro, te sale claro. una lista de Schindler de la nada. Sí. Películas súper fuertes. Ford Coppola sale con Drácula. Ujú. Tim Burton sale con Edward Scissorhands. Que son películas más diferentes. O sea, Edward Scissorhands es un antihéroe. Él no es un héroe. Es un antihéroe. Drácula no es un héroe. Pero Ujú. al final vos terminás aplaudiendo a Drácula. O Claro. sea, hay una construcción que va sobre esa línea, ¿verdad? Mae, ok, voy pegando, voy pegando, voy pegando, voy pegando. Mae, lo encontré, lo llegué. Directores que tuvieron mucho éxito, los que estaban dirigiendo videos en los 80, mae. Ujú. Directores como David Fincher, por ejemplo, en su momento, Dominic Sena le fue muy bien. Eh, Spike Jonze, acuérdense de Being John Malkovich, por ejemplo. Ese es un director que empezó dirigiendo videos musicales. Eh, Shyamalan ya andaba por ahí. Michael Bay no, Uf, Shyamalan empezó bueno. haciendo sus propias cosas, pero bueno, es un ejemplo del cine de horror de los 90. Que son directores Scorsese revivió su carrera con Goodfellas, Claro, también. Coppola revivió su carrera con Drácula. Ya para 1994, ya George Lucas estaba trabajando en Star Wars en el Ujú, 99. O ujú. sea, hay avances interesantes. Y qué Y los interesante, 90, no, y qué interesante eso de Goodfellas, por ejemplo, Goodfellas versus el Padrino, como incluso hasta hay una tónica muy tragicómica, como una comedia muy ácida dentro de Goodfellas, sí, que ya claro, también se juega un poco hasta con esa ironía, o no sé, esa como reírse de lo mismo que está, ¿verdad? sí, De lo que sucede y porque tiene y de hecho creo que ahí es donde encaja muy bien la figura del personaje de Joe Pesci, que es un maniático básicamente, pero incluso con completamente. tintes humorísticos, que uno se, Sí, ¿por qué me estoy claro, riendo de los chistes de este demente? claro, es un asesino. Oliver Stone, Quentin Tarantino, Claro. ya al final Sí, Christopher Nolan. O sea, directores de gran peso, o sea, y de eso, gran peso, y gran es, peso, y man. eso que vos decís, por ejemplo, en Tarantino, que no hay, prácticamente nunca hay héroes. Todo es un montón, una amalgama No, de, no, de, ninguno. de gente. Tal vez Kill Bill es como, pero Kill Bill es una asesina, al fin de cuentas, que trabajaba para otro asesino. O sea, no era, Claro. no era alguien realmente una heroína, sino que era No, alguien que no, no, buscaba no, no, o venganza y sea, punto. no, 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 no. Eh, Ripley de Alien 3, por ejemplo. El personaje de Long Kiss Goodnight de Gina Davis. Mila Jovovich en El Quinto Elemento, para mencionarte figuras femeninas. Tank Girl, Lori Perry en Tank Girl, por ejemplo. Exacto, El personaje de Keanu Reeves en Point Break. El personaje de Ralph Fiennes en Strange Days, Lenny Nero. No eran héroes. exacto, Era más que eran completamente fallidos, pero en su circunstancia trataban de hacer lo correcto. Esa es la exacto, definición del antihéroe. exacto. Entonces, mae, era un cine,
Sí. muy rico, y ¿sabes qué? Mae, sumamente experimental. Ahí se fundió la narrativa visual de los videoclips con muy buenos guionistas. Mae, en los 90 fue ese punto. Y me llama mucho la atención que en los 90 vemos menos efectos especiales que mucho cine de los 80. Sí, claro. Mainstream, digamos. Y eso es muy interesante porque Sí, claro. viene con lo que Claro. vos decís. De pronto, probablemente los mismos guionistas o directores decían, o los productores, ya, bajémosle a las explosiones, estas películas de Steve Seagal Claro. y de ¿cómo se llama? Ujú. Pues siempre había, ¿no? Sí, Jean-Claude sí, Van Damme, Steve Seagal, pero mae, películas que uno dice, wow, o sea, sí. wow, o Y sea, que por wow. cierto, que Breakpoint es, o sea, Rápidos y Furiosos le copió toda la premisa a Breakpoint, ¿verdad? Por si no se habían dado cuenta. Sí, sí, O sea, sí, sí. las primeras, Sí, sí. porque ya a eso vamos. Claro, y Point Break fue dirigida por una mujer, Catherine Bigelow, Ujú. que era en ese Este, momento era la esposa de James Cameron. bueno, sí. Entonces, ahí empezás a ver un montón de mujeres mae, metiendo mano Ujú. en películas ya de presupuestos importantes. O sea, no. Sí. Penny Marshall, por ejemplo, estuvo por ahí dirigiendo cosas como A League on Their Own. O sea, ya había mujeres que empezaban. Tanto fue dirigido por una mujer. O sea, ya empezás a ver cosas interesantes dentro de este universo. Tamara Davis, Penelope Spheres, que tiene un impacto más interesante. El humor de los 90 cambia, Ujú. tanto si es británico como gringo. Por ejemplo, Mike Myers en su momento, Dana Carvey que entraron, Adam Sandler, Chris Rock, que empezaron a entrar, David Spade, Chris Farley. Sí, eh, mucho comediante que hacía así, Ben Stiller también hizo muchas pelis también. correcto, correcto. Ok, Y en el Reino Unido también. O sea, claro. fue una amalgama muy sabrosa, ¿verdad? De esa década. Y bueno, vamos porque ya no nos queda tanto tiempo. De hecho, deberíamos hacer una segunda parte, pero bueno, yo creo que Invitadísimo cuando usted quiera. gracias, nos queda suficiente tiempo, creo que porque al final, a ver, viene toda esta oleada del cine de superhéroes, Spider-Man, las otras pelis de Batman, obviamente por ahí. Vamos a avanzar rápido en esta época 2000 era, obviamente, donde todavía arrastraba muchas cosas interesantes de los 90, pero poco a poco empieza otra vez a explotarse mucho el CGI, ¿verdad? Por ejemplo. Eh, ¿Qué pasó ahí, Parker? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿En qué momento la industria se volcó al cine de superhéroes? ¿Dónde fue esa zona de confort? ¿Fue el fenómeno Avengers? ¿Algo pasó? ¿Ya se venía desde antes planeando que esto llegara a suceder? ¿Qué es lo que vos pensás al respecto? Es que a ver, son dos pasos diferentes. O sea, el cine de los 2000 a 2010, tiene el atenuante del 9/11. El 9/11, el que lo vivió sabe lo que significó. El 9/11 es un parteaguas que, no, digamos, no voy a entrar en ningún tema político porque no es el programa. Pero a nivel de la cultura, el 9/11 fue el recordatorio de la mortalidad del mundo. O sea, somos excesivamente mortales. Las grandes empresas, en lugar de tomarlo como, bueno, de ahora en adelante celebremos la vida, fue una reacción de recordemos la muerte. Entonces, los que estábamos en radio en ese momento nos acordamos muy bien que hubo memorándums donde había canciones que ya no se podían poner. Esa fue la muerte del nu metal, fue el 9/11. Las emisoras en Estados Unidos y en otras emisoras ya no podían poner rock, porque el rock era una falta de respeto a los caídos. El humor ya era una falta de respeto. Las películas de acción eran una falta de respeto. Las películas de humor negro eran una falta de respeto. Y te estoy diciendo lo que decían los memorándum de las cadenas dueñas de las emisoras o de las cadenas de televisión. Entonces, ¿qué pasó? El cine se volcó al cine fantástico, Uh -huh. el cine irreal. Ya no de CGI, irreal. Entonces, ¿cuáles son las dos grandes apuestas de los estudios? El cine de Harry Potter y todo lo que se parecía, y el cine fantástico como el del Señor de los Anillos, que eran cosas irreales, completamente irreales. Porque en los del 2000 al 2010 salieron un montón de películas que eran como El Señor de los Anillos. Sí. Stardust, y creo que Aragorn, El Señor de los Anillos, Crepúsculo. O sea,
el cine fantástico, de la fantasía. Harry Potter es absolutamente fantástico en su definición. No es ciencia ficción, es fantasía. Porque había una búsqueda de que el ser humano se desligara totalmente de la realidad. Absolutamente de la realidad. Sí. Entonces, ahí ese cine es un cine donde salió mucha cosa de hadas, de dragones, de fantasías. Y fueron enormemente taquilleros, mae. O sea, enormemente taquilleros. Sí. Y en ese punto empiezan a aparecer los properties. Los properties son aquellas cosas que funcionaban, por ejemplo, los cómics. No olvidemos que en los 80 y los 90 los cómics eran muy fuertes. Ya para los 2000 empezaron a tener problemas porque los cómics ya no se vendían. Entonces, el valor de Marvel era cualquier cosa. Sí, que de ahí viene todo el problema que han tenido de que varios tenían derechos repartidos por todo lado, que Sony tenía algunos, que ¿verdad? Disney Fox tenía X-Men, Sony tenía Spider-Man. Ese es el problema. Claro. Entonces, claro, dice, no olvidemos que el género superhéroes arranca en el 2008 con Iron Man. Bueno, a ver, arranca con el Incredible Hulk, que es de Universal. Ajá. Porque los derechos no los tenía Marvel. La de Edward Norton. O la de claro, sí. De Edward Norton, 2008. Yo sé que Eric Bana tiene una película del 2003 dirigida por Ang Lee, pero eso, eso no. Entonces, los properties de cómics son tan baratos, que Marvel decide pedir un préstamo de 300 millones, dejarse los derechos y empezar a hacer sus películas. Yo sé que DC empezó antes con la trilogía de Nolan. Ellos empezaron una trilogía, pero Nolan nunca quiso que su trilogía fuera parte de un universo extendido. Él nunca quiso. Nunca. Entonces, Warner hizo mucho dinero, pero se quedó sin la vaca sagrada. Exacto. Sí, o sea, en el 2012 que termina The Dark Knight Rises, en el 2012 es como, se acabó. Y luego, entonces corren con Man of Steel, que era el inicio, que todos sabemos la historia. Pero el cine de los superhéroes arranca como una gran oportunidad de comprar derechos baratos de cosas que tenían 50, 40, 30 años de estar escritas. Y ahí es donde yo quiero también hacer énfasis en algo que vos dijiste y que creo que la gente muy pocas veces llega a analizar. Es que es eso que vos decís, digamos, la saga del Señor de los Anillos o de Harry Potter eran sagas que se pudieron haber adaptado mucho antes. ¿Por qué se adaptaron cuando se adaptaron? Por lo que vos decís, por esa crisis. De decir, había un gran desarrollo tecnológico a nivel de CGI, que mucho Lucas lo trajo, Lucas lo trajo con el desarrollo de Phantom Menace, que después vino con el ataque de los clones. O sea, los maes hicieron CGI de primer nivel. Entonces todo el mundo dijo, si esta ahora se puede hacer. Peter Jackson con Weta Digital. Ese mae hizo avances enormes. El Señor de los Anillos hoy la pones en cine y se ve impecable. Impecable, porque hubo desarrollos de CGI enormes. Entonces, ya no tenías problema de adaptar a Sauron, no tenías problema de adaptar a los elfos, no tenías problema de adaptar a los urukais, Sí, o sea, estamos sumando factores de recursos y factores también socioculturales que hicieron que esto lograra explotar de la forma en que explotó, ¿verdad? Correcto. Y como pasa mucho cuando hay una mina de oro, todos quieren, ¿verdad? Ese pastel y entonces empiezan ya a sobreexplotarse. Se convierte en un producto vacío porque yo veo muchos intentos, digamos, de problematizar al superhéroe, mucho con Spider-Man, y de hecho tanto así que esas pelis, al principio uno decía, qué pelis más chafas, ¿verdad? O sea, prefiero ver la serie animada de los 90, pero ahora las volvemos a ver para atrás con lo que ha pasado actualmente y uno dice, no eran tan malas en realidad. Vea los Cuatro Fantásticos. Los cuatro, la mejor adaptación de los Cuatro Fantásticos fue la de los 2000 y que no son buenas tampoco, pero son mejores que las 3 intentos que han hecho y que les ha salido como un fiasco. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Ahora, Parker, vamos a hablar seriamente. La industria del cine también perdió fuerza debido al streaming, debido a las nuevas tecnologías, YouTube, internet, acceso a páginas piratas, etcétera. Sí, claro. Y aquí es donde entra en juego
que volvimos a la época, o sea, dimos toda la vuelta. Ujú, Volvimos a la época donde los estudios gobiernan. Volvimos a la época que habíamos terminado en los 60, donde los estudios decían qué hacer ujú. y eran tiranos. Volvimos a la época donde los estudios volvieron a ser tiranos. Entonces, cualquier director que quiera dirigir tiene que hacer lo que el estudio le dice que tiene que hacer. Exacto. Es la única manera de tener presupuestos de ese tamaño. Los guionistas que quieren ser guionistas en Hollywood tienen que hacer lo que los estudios les dicen. Los actores que quieren ser actores en Hollywood tienen que hacer lo que Hollywood les dice. Porque Hollywood hoy es una mezcla de agenda con otro montón de cosas que no es el programa, pero otro montón de cosas que están ahí. Ujú, ujú. Que si vos querés tener una película de 25 millones de dólares, tenés que hacer lo que el estudio te dice. Sí, y es muy triste porque, Mae, volvimos a pasar los 60 años y volvimos al mismo punto. exacto, es muy loco porque, por ejemplo, es como cuando habían estas películas clásicas de musicales, no sé, como La novicia rebelde y todo eso, que era un cine demasiado cliché y se replicaba tal cual y los actores iban de ir, era lo que les tocaba. De hecho, tanto así que nosotros agarramos una lista de actores de mucho peso y ahí, ahí sí excluyo, por ejemplo, había McKellen que entró en un momento en que todavía no estaba ese boom, pero, por ejemplo, actores como, no sé, que uno jamás iba a imaginar, como que, Katie Bates ahí apareciendo o qué sé yo, Mae, Judy Dench en Cats. Judi Dench, o sea, Mae, Dame Judy Dench en Cats. hace poco vi una también de Mae, John Malkovich, que yo dije, John Malkovich, ¿qué está haciendo en esa basura de película que está ahí en esa mae, cartelera? claro. Y entonces uno se queda así, bueno, yo que no soy muy fan de él, pero sé que es un actorazo, porque yo sé que Daniel Day-Lewis ni por todo el oro que le ofrezcan va a salir en una película de superhéroes. No, 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 ¿Por no, qué lleva no, no. años sin grabar nada ese actor? Porque el mae De sabe hecho, que vende la industria. regresó, tiene una película nueva que la dirige el hijo. Esa es Imagínate. la única razón. Esa es la única razón. Él regresa porque el hijo está dirigiendo. Y, y, Eh, y tenemos una época, perdón, donde también los productores, esto me parece un tema que esto va a ser para la segunda parte, vamos a partir de este punto, porque es demasiado interesante, demasiado ok, profundo. bueno, súper. Como este Feige, ¿cómo es que se llama? Este productor que Kevin tiene Feige, Kevin una Feige. relevancia que yo digo, su trabajo no es ese. No es salir dando conferencias, no es salir dando No, 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 spoilers. no. Su Kevin trabajo es Feige es un producir. geek, mae. Kevin Sí, Feige era un geek que jalaba cajas en X-Men. Es un mae que tiene un gran conocimiento de los superhéroes y cuando se dio la oportunidad, di, mae, la aprovecha. El problema que tenemos hoy, no, no tenemos, porque creo que el próximo programa, cuando me invites, creo que podemos hablar del presente y del futuro del cine. sí, claro. El asunto es, dime, que el mae aprovecha su oportunidad. El asunto es que el cine no es solo superhéroes. Exacto. Y el cine O sea, como industria es muy interesante, no deja de ser rico y creo que simplemente es que no se está enfocando bien y que hay unos ah, pues problemas sí, muy graves de la industria. Y sí. también te voy a decir una cosa, esto va a ser un Mm. adelanto de lo que... Es más, hagamos algo. Ya Vamos, demás. vamos a abrir la siguiente temporada con la segunda parte, si te Ok, parece, ok, de este ok, programa. sí, me parece. Yo también voy a decirte algo. El tema, no lo vamos, sí, sé que este no es el programa, pero va a ser el próximo. Mae, yo casi estoy empezando a teorizar que hay un efecto post Harvey Weinstein también ahí, de por medio. Mae, hay un efecto Harvey Weinstein, sí. Hay un efecto en la industria china del cine. Hay un efecto de exceso de CGI. Ujú, Hay un efecto de guerra política de republicanos contra demócratas. ujú. O sea, todas esas cosas están pasando en Hollywood. O Y sea, vamos, todas esas cosas suceden en este momento sí, pegando unas contra otras, mae. y también Sí, hablar de la sí. hipocresía del cine, de la industria esta ahorita, porque, mae, por ejemplo, solo para dar un adelanto, Shang-Chi, que era un héroe chino que supuestamente era Ujú. para atraer está vetado en China. Los chinos detestan a Shang-Chi y todo lo que tenga que ver con eso porque sintieron que fue un escupir a su cultura. Eh, por ejemplo, hablamos de agendas, ¿verdad? Bueno, Ujú. resulta que, qué raro, la industria árabe o de Medio Oriente consume una cantidad ingesta de industria de Hollywood y tienen versiones diferentes, con cortes diferentes, donde eliminan escenas Claro, homosexuales, etcétera, etcétera, porque sí, el sí, sí. mercado de Arabia lo pide así. Claro, sí, claro. Entonces es O una sea, hipocresía tremenda. te pongo un ejemplo. Hollywood existe porque
en Nueva York, que es donde empieza a desarrollarse el cine, la patente para poder presentar en público en los viejos carroches de cine, esa patente la tenía, me parece, si no estoy mal, Alva Edison tenía la patente. Ajá, ajá. Entonces, los productores y financistas del cine que estaban en Nueva York se van a Los Ángeles, donde no hay patente. O sea, que Hollywood como tal nace como una trampa de los productores para no pagar a Edison los derechos de la patente de proyección de cine. O sea, la base de Hollywood es una trampa. Así te lo pongo. Esa es la razón por la cual los madres dejan Nueva York y se van a Los Ángeles, donde no tienen que pagarle Claro. los derechos para proyectar producciones en cine. O sea, ya desde el principio, madre, ya la vara viene, ya vamos 3-0 perdiendo. O sea, madre, ya la vara va para abajo. De O sea, fijo. Porque recuérdese, porque mucha gente va a decir, no, es que el streaming y esto y lo otro. Sí, pero por ejemplo, vos Sí, vas, sí. y lo voy a decir, vos vas a un Starbucks a tomarte un café cuando puedes hacértelo en tu casa, pero querés igual ir al Starbucks. O Clarísimo, sea, no Pablo, se trata de clarísimo, que, clarísimo. o sea, sí, hay más oferta y todo, pero la industria del cine no ha perdido una esencia que es la experiencia de ir al cine. Te pongo un ejemplo. La introducción de los deportes en la televisión, constitucionariamente Ujú. mitad de los 70s, ¿no? Hoy en día todos los partidos de primera división de algún país de fútbol, todos los partidos son televisados, todos. Cualquier liga del mundo de primera división, todos los partidos están en televisión y sin embargo, mae, la gente va a los estadios a ver los partidos. O Exacto. sea, quiero ver la liga de Bangladesh. Mae, hay un canal en varias plataformas donde lo puedes ver. Sí, 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 sí. Y aún así, el estadio en Bangladesh está lleno. O sea, se puede convivir ambas cosas. El problema del cine es que lo que ponen en cartelera es tan malo que la gente le da pereza bañarse, vestirse, arreglarse, sacar el carro, ir a parquearlo, comprar comida, ver la película. Mae, porque es muy malo lo que está en la cartelera. Sí. Prefiero perder mi tiempo en chancletas pidiendo comida en la televisión de mi casa. Pero si vos pones una buena película, Oppenheimer, Dune, que son las que me acuerdo, la primera, la gente va al cine. Y la gente va a verlas, man. Y va a verlas. Deadpool, la gente va a verlas al cine. Y voy a cerrar con esto. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo sé que no es tu favorito, pero por ejemplo, yo nunca he podido ver pelis de Tarantino en el cine porque yo no había nacido o estaba muy pequeño. Ajá, ajá. Ma, y Ujú. tuve la oportunidad de ir a ver Pulp Fiction al cine. Mae, Y extraordinario, yo dije, ma, extraordinario. no hay Mae, comparación, extraordinario. nunca va a haber No, comparación no, en la experiencia de ir a extraordinario. ver una película Mae. al cine y como está diseñada para ello. Y es lo mismo, se ha perdido esa esencia de hacer cine para el cine. Es más, yo te lo juro que ya, yo sé que muchos productores y gente que trabaja detrás de estas producciones ya está pensando en cómo se va a ver en streaming y cómo va a ser consumible para el streaming. Mae, aquí, ni siquiera una pantalla de Sí, no, aquí. exacto. Que como dice David Lynch, hacer una producción para esto es una ofensa. ¿Ves? O sea, Ahí está. esto tiene otra función. Todo bien. Pero si vas a ver una película, mae, 38, 40 pulgadas en tu casa, con buen sonido. Estoy de acuerdo con vos, completamente de acuerdo con vos. Como Pulp mínimo. Fiction es una cosa, Sí, sí, mae, sí. es una cosa extraordinaria. Y yo digo, Mae, cada vez que puedo ir a ver películas de culto o películas que yo vi que me hay encantaron que ir a en el cine, verlas. voy a ir a verlas. Y eso es un Mae, sinónimo también de que no me interesa ver lo nuevo, que prefiero ir a ver lo viejo, que prefiero... Y esto pasa con muchas cosas, o sea, igual con los libros, hay muchos, la literatura también, si hiciéramos un programa sobre literatura y cómo la literatura entró en este mundo, por ejemplo, de los libros de autoayuda o tu superación, o estas historias tipo Las sombras de Grey, prefiero volverme a leer Drácula 3 veces de Bram Stoker, o leerme otra vez El Padrino, o leerme otra vez libros de Stephen King de los completamente de 80. acuerdo. Ujú. Entonces es un tema ahí Sí, que sí, sí, vamos, claramente. no solo es un tema de que no, es que como los tiempos han cambiado, no, realmente es un tema del fondo, no solamente de la forma. Estamos de acuerdo. Estamos de Pero acuerdo. bueno, Estamos de acuerdo. esto aquí tenemos 2 horas, Parker, pero ha sido ¡Qué muy, barbaridad! muy interesante, muy rico este programa, entonces quedemos así. No, muchas Si gracias, te Pablito. parece, Sí, 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 hacemos claro. esa segunda parte y
De nada, de nuevo agradecerte que estés por No, un acá. placer, Pablito, un placer. Por ahí lo mencionaste, de hecho, enseñalo, enseñalo. Lunchbox es el programa que nosotros hacemos también. Ah, sí. Ahí Parker, bien uniformado, ese juego está precioso. Sí, está muy loco, está muy cool. Entonces recuerden seguir ahí no te preocupes, yo lo voy a hacer bien bonito para que salgan ahí las redes de Lunchbox, en Instagram, Lunchbox CR, Lunchbox Buenísimo, buenísimo. TV, también en YouTube, ahí voy a poner todas las redes y en la descripción del podcast también en audio va a estar todo ahí escrito para que sigan a Lunchbox en sus diferentes plataformas y el programa de radio también que transmitimos. No solamente nos pueden oír aquí en Costa Rica, que es donde estamos, sino a través de la web nos pueden oír desde cualquier parte del Correcto, mundo. correcto, así Y es. ahí estamos compartiendo también contenidos. Y nada, agradecerte otra vez por el No, un tiempo. Sé que placer, estás con Pablo, mucho muchas gracias por brete. el tiempo. Y aquí estamos, y para los que sean, qué bueno hablar de cine y qué bueno colaborar con tu audiencia para conversar un rato de cine, que es lo que a uno más le gusta, realmente, No, honestamente. definitivamente, definitivamente. Agradecer, por supuesto, tu compañía. Gracias por ser parte de Podcast Cubo Rubrik. Esta es la primera temporada de este podcast que espero que te guste y ahí vamos a estar compartiendo, por supuesto, más episodios. Nos encontramos en una próxima ocasión.